pero que no es un reflejo de la realidad, digamos, no es un reflejo fiel de la realidad. ¿Por qué? Porque la velocidad va variando punto a punto, ¿sí? Es algo que si ya estuvieron física ustedes, física uno. No, porque física 1 es correlativa de esta. Ah, perfecto. Claro. Bueno, ¿por qué es correlativa? Porque necesitan precisamente este tema, que es el tema de derivada, ¿sí? Entonces piensen que es una inversión también para física uno. Ya van a ver que la velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo. Lo vamos a ver enseguida si no es la clase de hoy, la clase que viene. Bien, entonces el tema de la derivada surge, o empieza originalmente, con este concepto de querer encontrar la recta tangente a un punto. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar la recta tangente en un solo punto? Después vamos a ver cómo se relaciona eso con la velocidad. Esperen que ahí acaba de ingresar alguien. Bien. ¿Cómo puedo querer encontrar, o sea, encontrar la recta tangente? Sea esta mi curva, tengo este punto P, yo, yo quiero esta recta. Esta que está acá quiero. La recta esta tangente. Pero, ¿cómo hago yo para obtener esa recta tangente? Lo que ustedes conocen de recta es encontrar la recta que pasa por dos puntos, no la de que pasa por uno. No sé si se conectó. Sí. Ustedes conocen la recta que pasan por dos puntos, no por uno, ¿sí o no? O sea que ustedes necesitarían tener dos puntos, un punto y otro, para encontrar la recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí o no? ¿Ustedes dieron álgebra? ¿Sí? Bien, ¿saben encontrar la recta que pasa por dos puntos? ¿Saben encontrar la recta que pasa por dos puntos? ¿Cómo es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos? ¿Ecuación de recta que pasa por dos puntos, chicos? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda de la ecuación de recta que pasa por dos puntos? Digan sí o no, así puedo seguir con la clase. ¿No? Mm, Me No. parece que no era la de la pendiente y la de la H, MH. Esa es la explícita, igual a mx más h, es la ecuación de la explícita, ¿sí? Que está muy bien porque si vos tenés un punto, lo reemplazás acá, y si vos tenías dos incógnitas, m y h, si tenés dos puntos, podías poner eso y armar un sistemita, ¿sí? Bastante bien, vamos a usar esto que dijo el compañero, vamos a arrancar de ahí, para más o menos entender lo que está sucediendo. El compañero quería partir de la explícita, o es de la que se acordó, lo cual está muy bien. Si yo tengo dos puntos, vamos a suponer que tengo el punto P1 de coordenadas x1 y 1, y tengo el punto P2 de coordenada x2 y 2. Si estos dos puntos pertenecen a esta recta, esa recta se tiene que satisfacer por esos dos puntos. Esto es álgebra, no tiene que ver, no es que no tiene nada que ver con cálculos, no corresponde a la clase de hoy, yo se los explico para que nos vayamos entendiendo. Si este punto pertenece a esta recta, entonces I1 tendría que ser igual a M por X1 más H, ¿no es cierto? Porque si el punto pertenece, la tiene que satisfacer. Y lo mismo con I2. Si yo quiero resolver este sistemita que tiene estas dos incógnitas, ¿sí? M y H,
¿Cómo creen que lo puedo resolver a ese sistemita? Igualando, reemplazando, ponerle Bien, m. podría ser sustitución, igualación o eliminación. La forma más práctica, o la forma más rápida, en realidad, en este caso, por cómo están dadas las ecuaciones que propuso el compañero, es mediante eliminación, es decir, eliminando una ecuación con la otra, o restando. ¿Qué me queda? Y1 menos Y2 es igual a M por X1 menos X2. Porque las H se me cancelarían, ¿puede ser? Y ahí la pendiente sería I1 menos I2 sobre X1 menos X2. Y ahí encontré la primera de mis incógnitas. Bueno, esto que ustedes ven acá es lo mismo que tenemos de este lado acá. La M es la pendiente que une el punto P con el punto Q. Porque fíjense, ¿qué es f de x en mi gráfico? Miren el gráfico, ¿dónde está f de x? Es la y del punto Q. Fíjense, el punto Q tiene de componentes x y f de x. O sea que, para comparar esto con esto, fíjense, f de x con x es esto. Son la abscisa y la ordenada un punto. Y esto son las abscisas y la ordenada del otro punto. ¿Ven que es lo mismo? Lo que está puesto ahí a lo que ustedes podían encontrar algebraicamente. Bien, acá está. Recordemos de álgebra cómo se calcula la pendiente de una recta si tiene dos puntos de paso. Se obtiene de acá. La pendiente de una recta tangente, perdón, de una recta secante, fíjense que está la palabra secante, es esa. Bien, pero a mí no me interesa la recta secante. La recta secante la aprendimos en álgebra. A mí me interesa la recta tangente. Entonces, ¿cómo piensan que yo puedo obtener de la recta roja, pasar a la amarilla? ¿Qué se les ocurre hacer? O al menos no te digo que pasar exacto, pero lo más parecido, encontrar la pendiente de esa recta. Acá estoy encontrando la pendiente de la recta secante. La secante corta la gráfica en 2 puntos. Pero yo quiero la pendiente de la recta tangente. ¿Qué me aconsejan? ¿Cómo se les ocurre que podría ser? Que X1, perdón, 1 y X2 sean el mismo. Bueno, pero eso, o sea, eso sería fantástico, pero el problema es que si x1 y x2 son el mismo, ¿qué pasa con el denominador? Queda en cero. Y no se Queda puede. 0. ¿Y yo puedo dividir por 0? No, es ilegal. No, y además esto no me queda 0 nada más abajo, me queda 0 sobre 0. ¿Qué se les ocurre que puedo hacer? Más que sea el mismo, con todo lo que estuvimos dando, porque hasta ahora dimos varios temas y se van metiendo uno dentro de otro. Eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta de esto, ¿eh? Que no es Usamos que no lo demos. valores ¿Cómo? valores cercanos a ese punto. Un número Claro, que lo que tienda a me cero. conviene. Claro, lo que me conviene es hacer que este valor, este punto Q, esté tan alejado, que el punto Q se aproxime a P tanto como yo quiera, pero nunca que llegue exactamente a P, porque si llego a P estoy en el problemita del 0 sobre 0. Pero sí que se aproxime mucho, 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 de modo de que si yo agrando mucho esta gráfica, y si ahora perdón, el punto Q está muy cerquita de P, la pendiente va a ser mucho más parecida a la amarilla que a la roja. ¿Se entiende lo que vamos a hacer a continuación? Sí, vamos al límite. Vamos al límite, perfecto. Así es. Les voy a contar que en la historia de la matemática originalmente surgió el problema de la derivada. Y para resolver el problema de la derivada fue que se inventó el concepto de límite. Tuvimos que descubrir, no yo claramente porque no existía en esa época, pero los matemáticos tuvieron que descubrir o inventar o definir este concepto de límite para poder resolver el tema de la derivada.
La cuestión es que ahora, en la actualidad, se enseña primero límite y después derivada porque es el orden mental que uno necesita para resolver derivada. Pero originalmente en la historia siempre surge el primero, el problema, y después la solución del problema. Bueno, nuestro problema, o el problema de la humanidad matemática que estaba resolviendo en ese momento, era el tema de la derivada, y para tal hubo que desarrollar todo el concepto de límite. Dijeron, paren un poco con derivada, tenemos que resolver esto, desarrollaron toda la teoría de límites y continuaron con derivadas. Ese es el objetivo. Vamos a empezar a usar otra vez límites, un poquito aunque sea. Bien, esperen que ingresó alguien más. Bien, entonces, muy lindo esto de la recta secante que vimos en álgebra, pero acá dice, si yo me quiero acercar, ¿no? Si quiero encontrar la recta tangente, lo que tengo que hacer es, fíjense en el grafiquito, que el punto Q lo voy aproximando, 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 aproximando cada vez más. En definitiva, lo que quiero es, si yo miro esto que está acá, lo que dijo el compañero era muy cierto. El compañero quería que x2 sea igual a x1. Eso es en esta formulita. En esta formulita lo que queremos, en realidad, es que x se acerque tanto a A como sea posible. Entonces, en realidad, la derivada, que la derivada es, o sea, en realidad, ya antes de llegar a la derivada, que la pendiente de la recta tangente, por eso se usa m es la pendiente, de la recta tangente es el límite cuando x tiende a A de esta definición. Fíjense que cuando x tiende a esto, ¿a qué tiende? ¿Qué tipo de límite es? ¿Arriba a qué tiende? Si x tiende a... ¿Cómo me queda arriba? Que Si tiende a X cero. tiende a 0 porque me queda FNA menos FNA. Y abajo también me queda A menos A. O sea que esto que estamos por resolver es uno de los tipos de indeterminaciones 0 sobre 0. ¿Sí? Por supuesto, acá dice, siempre que ese límite exista. Si el límite no existe, entonces no existe la pendiente de la recta tangente. Entonces, para que ya se vayan dando cuenta, esta parte sola es la pendiente de la recta secante. Y cuando yo aplico límite, tengo la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Venimos bien? Bien, a ver. Bien, entonces acá hay varios ejemplitos, hay muchos, en la práctica hay muchos ejemplos de esto, siempre se le pide algún ejercicio de encuentre la pendiente de la recta en tal punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, acá abajo que está, esta es lo que yo le estaba pidiendo, es en el recuadro eso es lo que yo le pedía de que se acuerden de álgebra, de la recta que pasa o por 2 puntos o por un punto pendiente. Bien, vamos a hacer este tipo de estos ejemplos o estos ejercicios. Dice, encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x al cuadrado en el punto 1, 1. O sea, vamos a poner 1. Me dan a mí una función que es x al cuadrado y me pide en el punto 1, 1. Para empezar, siempre tengo que verificar que el punto esté dentro de la función, porque a veces puede que el punto no esté. El punto 1, 1 sí pertenece a la función. Bien, si yo quiero encontrar la ecuación, lo más fácil sería agarrar y igual mx más h, del cual yo tengo un valor, ¿no es cierto? Tengo esto. El tema es que me estaría faltando m o h, o m o h, una de las dos, o otro punto, pero no tengo otro punto. Entonces, porque si tendré otro punto, listo, lo resuelvo como antes, pero ahora no tengo otro punto. Sí o sí necesito usar este punto con esta función para poder sacar la ecuación de la recta. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar la pendiente de esta recta. ¿Cómo encuentro la pendiente de esa recta? Bueno, aplicando la definición, que es el límite
cuando x tiende a qué valor. ¿Cuál es mi valor a? A 1. A vale 1, porque es la x, ¿eh? Acá porque hay 1, 1, entonces siempre se confunden. Pero acá es a la x. Cuando x tiende a 1, d, yo voy a poner al principio la formulita. Espera, voy a poner la formulita para... Mi consejo es, hay dos fórmulas de esta, ya van a ver la otra. Mi consejo es que para recordar la fórmula hay que escribirla, porque si no a veces nos olvidamos. Esta sería la definición de la pendiente de la recta tangente. Entonces, en este caso sería límite cuando x tiende a 1. ¿Qué es f de x? F de x es x al cuadrado. 1 al cuadrado. Menos, ¿qué es f en a? Ahí sería 1 al cuadrado. Claro, sería 1 cuadrado, o en realidad ya lo tengo, es este punto de acá, fíjense, es la ordenada al origen. Sobre x menos 1, ¿no? Porque x es x y 1 es el valor de a. A, en este caso, vale 1. Bien, cuando analizo este límite, ¿qué tipo de límite me da? Indeterminado. Claro, indeterminado, del tipo 0 sobre 0. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago en este caso para resolver esa indeterminación? Factor común en el numerador. ¿Factor común o estás queriendo decir otra cosa? Diferencia al cuadrado. Diferencia de cuadrado, No, perfecto. no la diferencio mucho igual. ¿Qué? Que no la diferencio mucho, lo hago El porque factor sé común, que fíjate, el nombre lo dice, el factor común es un factor que está en todos los términos, que es común a todos los términos, se llama factor común. Acá entre x al cuadrado y 1 no hay nada que sea igual, no está la x en los dos términos, por eso no es factor común. Y en cambio lo que sí tenemos es una diferencia de cuadrado, porque hay dos números elevado al cuadrado, la x al cuadrado y el 1, que se considera 1 al cuadrado, vinculados por una resta. Por eso tengo una resta o una diferencia de cuadrados, ¿sí? Y abajo, x menos 1. Cuando tengo esto, ¿qué puedo hacer ahora? cancelar. Así es, puedo simplificar. Profe, discúlpame, pero hay un alumno que está Ah, esperando. esperando. A ver, sí, me puedo haber olvidado. Varios hay. Gracias. Avísenme, chicos, porque yo a veces cuando ya comparto no veo más la pantalla. Bueno, y ahora cuando calculo este límite, ya que salvé la indeterminación, ¿a qué tiende esto? Reemplazo el X por 1. A 2. 1 más 1, 2. 2. ¿Sí? Entonces ya tengo la pendiente. ¿Ven cómo se obtiene la pendiente? Digamos, ¿cómo utilizo el límite para encontrar la pendiente de la recta tangente? A la gráfica en un punto. Lo hago con pausa porque en realidad la oración completa es la siguiente y cada vez que lo digo es como que parece que es mucha información. Pero con esta formulita uno encuentra la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. ¿Sí? Pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. Bien. Ya tengo la pendiente, o sea, ya sé que mi y es igual a 2x más h, y necesitaría encontrar h nada más. Puedo usar acá los valores 1 y 1, que son los del punto, es decir, que 1 es igual a 2 más h, entonces despejo h de acá que me da menos 1, ¿sí? Y mi recta, en definitiva, es y igual 2x menos 1. ¿Se entendió? Bien, ahí están las otras dos definiciones. ¿Entiende esto? Sí. ¿Sí? Bien. De última, si no, después hacemos otro ejemplito. Bien. Entonces, acá dice, entonces definimos como pendiente de la recta tangente a este numerito. Dice, existe otra expresión para la pendiente de la recta tangente que a veces es más fácil de usar. Ustedes pueden elegir lo que quieran. Pueden elegir el recuadrito rosa que está arriba o el recuadrito abajo. Yo a veces les voy a preguntar, porque más adelante, ya van a ver que más adelante a esto se lo llama la definición de derivada o derivada por definición.
cuando empecemos a encontrar las derivadas por definición, yo les voy a preguntar, ¿cuál quieren? ¿La formulita de x tendiendo a A o la formulita de h tendiendo a 0? A mí me da lo mismo. Yo por lo general termino usando siempre la de h tendiendo a 0, porque me acostumbré, pero es indistinto. Si a ustedes les gusta más la de x tendiendo a A, se puede hacer como lo venimos haciendo, ¿sí? Bien, dice, existe otra expresión para la pendiente de la recta tangente que a veces es más fácil de usar. Bien, lo que hace ahora es, yo les voy a mostrar la transición porque acá no la pone un poquito por encima. Voy a copiar esto, x tendiendo a df de x menos f en a sobre x menos. Lo que hace es una sustitución o un cambio de variable. Dice, bueno, si yo llamo a h x menos a, entonces, vamos por parte, ¿no? Esta pendiente quedaría límite cuando x tiende a, vamos a la parte, perdón, no cuando x tiende a. Abajo, ¿qué tengo que poner? Si x menos a vale h, en el denominador, ¿qué tengo que poner? H, ¿no? Porque si yo llamo h x menos a y en el denominador tengo x menos a, abajo en el denominador tengo que poner h. ¿Qué pasa con esta ecuación cuando x tiende a? ¿A qué me da h? Si x tiende a, ¿h a qué tiende? A 0. A 0. Por eso pongo el límite cuando h tiende a 0. Porque decir que h tiende a 0 es lo mismo que decir que x tiende a A. ¿Se ve? Chicos, ustedes recuerden de que están acá para aprender. O sea que si esto no lo están entendiendo, aprovechen a preguntar. Porque es la base de todo lo que viene más adelante, inclusive en física. ¿Se entiende cómo cómo estamos pasando de una de las ecuaciones a la otra? Sí, pero Se va entendiendo. Bien. Yo acá tendría que poner f de x. O sea, yo lo único que tengo que poner acá es la variable x. Pero la tengo que despejar de acá. ¿Cómo me queda x si la despejo de ahí? ¿Qué tengo que hacer con el a? Y lo resolves no, lo reubicás algebraicamente y te queda eh, x igual a más h. Claro, a más h o h más a, lo mismo. A más h, lo paso sumando para el otro lado. Bien. Y esta, que está acá, es la otra formulita. Pero son equivalentes. La relación entre una y la otra sale de hacer la sustitución h igual a x menos a y cambiar todo para que desaparezca la x y lo único que me quede es la a y la h. ¿Sí? Y lo que hago tender a 0 es la h. Fíjense de que si h tiende a 0, este sigue siendo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Sí, profe, y no tienen ninguna ventaja con la otra ni nada. No, estas dos son exactamente igual. Después hay una tercera, son exactamente igual. Hay una tercera, que ya la vamos a ver más adelante, que es esta. Bien. Que acá, en vez de tener A, tengo X. Es exactamente igual, nada más que en vez de A, tengo X. Lo que pasa con esta es que acá me va a quedar, acá esto se resuelve y me da un número. Esto se resuelve y me da un número. Esto se resuelve y me da una función. Pero ya lo vamos a ver. Parte de la misma estructura. ¿Sí? Es lo mismo. Esta surge de despejar con la ecuación explícita, como el compañero dijo, sí, yo me acuerdo que había una que era I igual a mx más h. Bueno, usamos esa para despejar con 2 puntos. Esta surge de ahí, de la recta, de la pendiente de la recta secante, que después le pusimos el límite porque fuimos acercando el puntito. Esta surge de esta sustitución, pero es lo mismo. Si quieren hacerlo de una u otra manera, nos va a dar exactamente lo mismo. Es más, si quieren, vamos a aprovechar unos minutitos y voy a resolver el mismo ejercicio, el que hicimos antes, con esta otra formulita. Es decir, que acá, en vez de usar esa, voy a usar esta.
¿Cómo sería f en a más h? Recuerden que mi función era x al cuadrado. ¿Cómo sería mi función? ¿Sí? A más h al cuadrado. Claro, mi función en x era x al cuadrado, pero yo ahora quiero f de a más h. O sea que esto me quedaría a más h al cuadrado. ¿A qué valor tenía en realidad? A valía 1, ¿no es cierto? En mi punto. Esto es un cuadrado de binomio que lo tengo que resolver. El primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Menos 1. Cuando h tiende a 0, ¿a qué tiende esto? A 2. A 2. ¿Cuánto nos había dado antes? 2. 2. ¿Sí? El que quiere lo usa por un lado, el que quiere lo usa por el otro. Lo mismo. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien. Sí, profe. Dice, encuentre la ecuación de la recta tangente a la hipérbola que está ahí. ¿Quieren intentar hacerlo ustedes o quieren...? Este es medio complicado, o sea, no es complicado, requiere un montón de cuestiones algebraicas, ¿sí? Acá el que no tiene pulida algunas cuestiones algebraicas se empieza a anotar. Entonces, por favor, empezar a trabajarlos. Este lo hago yo porque tiene un 3 sobre x que puede ser más complicado, ¿sí? Pero el que se anima a ir haciéndolo solo, hágalo, ¿sí? No es que me tiene que estar esperando a mí, lo puede hacer tranquilamente. Bien, la voy a usar por el h tendiendo a 0, porque el que está ahí parece un poquito, a veces que cuesta un poco más. Límite cuando h tiende a 0, como es en el punto 3, 1, yo tendría que hacer f en 3 más h, porque mi a es el valor de x, menos f en 3 sobre h. ¿Qué sería hacer f en 3 más h? Bueno, me quedaría 3 sobre 3 más h, ¿puede ser? Menos 1, que es este valor, sobre h. ¿Cómo resuelvo esto que está acá? Profe, ¿por qué es menos 1? Porque ¿cuánto vale la función en 3? Esta función en 3. Ah, 1, claro. Que está acá. Ya te lo están Ah, dando. Si sí. vos querés calcular, calculalo, pero ya te lo están dando por lo general. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Y acá, bueno, como tengo fracción de fracción, primero tengo que trabajar con la fracción de arriba, es decir, que tengo que encontrar un común denominador, que me quedaría así. ¿Puede ser? Sí. Y arriba, 3 menos 3, me queda menos h sobre h por 3 más h. Porque estas dos cosas se multiplican y quedan en el denominador. Puedo simplificar. Cuando h vale 0, ¿a qué tiene el denominador? Menos 1/3. Todo tiende a menos 1/3, porque el denominador tiende a 3, con el menos 1 de arriba, menos 1/3. ¿Se entendió? ¿Hay algo de eso que no entiendan? Bueno, de ahí en adelante es todo lo mismo para encontrar la ecuación de la recta. Uso lo de y igual a mx más h o la de punto pendiente y ya está. Lo más difícil es encontrar esto. Bien. Fíjense, ahí le puso, porque esto me lo pasó Daniela, este PowerPoint. Dice, importante queda para leer y estudiar velocidades en la sección 2.1 y en la sección 2.8. Por favor, anoten eso, porque si lo puso, por algo es. Bueno, entonces, ¿a qué llamamos derivada de una función en un punto? Fíjense que es en un punto, no es la derivada genérica, es la derivada de una función en un punto. Es como cuando encontramos que una función era continua en un punto. Bueno, una función, o sea, la derivada de una función en un punto es esto.
es el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión, siempre y cuando ese límite existe. ¿Por qué? Porque puede haber situaciones donde el límite no exista y ustedes ya han visto mucho de eso en el límite. Vamos a suponer que esto de repente me daba infinito. Entonces ahí vamos a suponer que en vez de quedarme algo así, estoy inventando un ejemplo, ¿no? Me termina quedando esto. ¿A qué tiende este límite? No existe, ¿no? Claro, esto no existe porque abajo tiende a 0, entonces esto tiende a infinito. Eso no sería la derivada. Si me pasa eso, no existe la derivada en ese punto. Porque la derivada, fíjense, si mi función era f de x, la derivada se designa f apóstrofe, y como es en un punto, se aclara en el punto en el que lo estoy calculando, ¿sí? Esa sería la derivada de la función en el punto A. Es f' en A, se lee así, f' en A. Y tiene, por definición, este límite. Bien, acá hay siempre un poco de confusión, porque por ahí se les pregunta, ¿qué es la derivada? Y muchos ponen, es la pendiente de la recta tangente. A ver, eso no está mal. Entiendo la relación que hacen ustedes. Pero la derivada no es la pendiente de la recta tangente. La pendiente es una de las interpretaciones que tiene la derivada. Es una de las interpretaciones del mundo real que tiene la derivada. La derivada es esta formulita, que no se usa nada más para velocidades o nada más para pendientes. Fíjense, ya ahí le estoy nombrando dos cosas. Velocidad, que se usa la derivada, porque la derivada de la posición es la velocidad, lo van a ver en física, y también sirve para encontrar la pendiente de la recta tangente, y sirve para muchísimas cosas más. Entonces, cuando se les pide la definición de derivada, sobre todo en teoría, yo no tengo nada que ver porque no les voy a tomar yo teoría, pero se los ayudo para cuando ustedes tengan que rendir teoría, den la definición, que es este cuadrito que está acá, ¿sí? No pongan que es la pendiente de la recta tangente. ¿Cuándo tienen que ponerlo de la pendiente? Cuando le pidan una interpretación, un uso de la derivada. Eso es la pendiente de la recta tangente. ¿Se entiende? ¿Alguno ya llegó al tema derivada cuando la cursaron en el primer cuatrimestre? Entonces cuando nos pidan qué es la derivada, ponemos esto. Sí. Ok. Como lo que aparece en el recuadro, nada más ponemos de respuesta. Sigue un poquito más todavía, pero la definición de derivada es esta. Fíjense, acá dice, empieza, definición. La derivada de una función en un punto denotada por, es esa. Es ese límite. En realidad, ya más, no sé si está ahí, porque este es un resumen que me dio Daniela. Después de última pueden consultarle con ella las dudas. Por ejemplo, esa pregunta, ya que ella se los va a tomar, esa pregunta anótatela y decirle, profesora, cuando demos derivadas, si usted me pregunta cuál es la definición, ¿con esto solo es suficiente? ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas en el libro y a lo mejor ella quiere que le pongan algo más. Ella, porque lamentablemente no puede estar dando estas dos clases, me pidió que la dé yo y me dio este apunte. Yo no puedo irme, yo les puedo comentar, o sea, irme de lo que está acá, no puedo explayarme mucho más. Yo, por ejemplo, les puedo comentar que también en otros libros, y también a lo mejor en el libro este lo leen así, es el límite de lo que se llama cociente incremental. Hay mucho más de derivada que lo que está ahí. Pero lo que yo sé que ponen muchas veces en los exámenes teóricos, cuando por ahí sin querer los miro o me piden que los ayude a corregir, es que ponen que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Y eso no está bien, porque ese es un uso, es una interpretación de la derivada. Es una representación geométrica de la derivada. Se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente. Pero la derivada de la función no es eso. No es la pendiente de la recta tangente. La derivada de una función es este numerito, porque en este caso es un número porque es en un punto, la derivada de una función en un punto es esto. Después, más adelante, vamos a ver lo que es la derivada de la función a secas, digamos, no en un punto, la derivada de la función. Y eso sí ya tiene un poquito más de detalle. Por el momento, la derivada de una función en un punto es un número, como estuvimos viendo, que es 2, 3 o lo que sea, un menos un tercio, es un número
que se calcula, se obtiene de esta manera. Se escribe f' en el punto, f' en A, y es el límite cuando h tiende a 0 de esa expresión, siempre y cuando ese límite exista. No se olviden de esa expresión, de la parte de si este límite existe, porque si no existe, es porque no existe la derivada. ¿Sí? Bien. Me gusta este ejemplo. El ejemplo 4 me gusta, ¿por qué? Porque por lo general se olvidan de hacer algunas cuestiones. Fíjense, el 4. Acá me lo ponen de manera genérica, no me están poniendo el punto. Me dicen que x vale a, no me dice cuánto, no es como antes que me ponían en x igual 1, en el 1, 1, no, o en el 3, 1. Me están diciendo que es en x igual a. Me dan la función, que es un polinomio de grado 2, y me lo piden que encuentre la derivada en el punto x igual a. ¿Qué tengo que hacer? Pongo f en a, límite. Acá usa la de h igual 0, usamos la de h igual 0, que sería f de a más h menos f en a sobre h. ¿Qué sería hacer f en a más h? Sería hacer a más h al cuadrado menos 8 por a más h más 9, ¿sí? Esto es esto. Y ahora f en a. ¿Qué es Al hacer cuadrado f en a? sería. Al cuadrado Todo, menos todo en 8. a al cuadrado menos 8a más 9. Por lo general hay errores algebraicos acá, entonces cuidadito. Bien. Tenemos que desarrollar este cuadrado del binomio. Por favor, no hagan distributiva directamente, ¿sí? ¿Cómo me queda? Al cuadrado más 2ah más h cuadrado menos, acá también hago distributiva, menos 8a menos 8h más 9. Y acá hago distributiva de signo, menos a cuadrado más 8a menos 9. A cuadrado menos a cuadrado. Menos 8a, 8a. 9 menos. ¿Qué pasa si me equivoco en el desarrollo arriba? No se me cancelan, chicos, cuando. Ese es otro consejo. Cuando ven que les quedan cosas sueltas sin ajustar, revisen. ¿Se entendió lo que hice? ¿Hiciste factor común, profe? Sí, o simplifiqué todos los términos porque en todos los términos tenía h. Yo lo hice todo junto. Claro. Pero esto vos si querés lo podés escribir así. Sacás factor común 2h. Perdón, sacás factor común a, h y te queda 2a más h menos 8. Y simplificás la h. Yo lo simplifico todo junto. Sí, sentido. ¿Sí? Lo mismo. Y después cuando h tiende a 0, todo esto, la h tiende a 0, me termina quedando 2a menos 8. Esta sería la derivada de la función en el punto A. ¿Cuál es esta ventaja? Si yo ahora les digo, en vez del punto A, quiero el punto 2, ¿qué piensan que podemos hacer? Reemplazo la A por 2. Claro, y si digo en el punto 3, Reemplazás la A reemplazo por la A 3. por 3. La ventaja de hacerlo así genérico, no ponerle un valor en particular, es que el resultado también me queda genérico y lo puedo reemplazar en tantos puntos como yo quiera. ¿Se entiende? Es la ventaja de hacerlo así. Lo que pasa es que como desventaja tiene que tener un montón más de letritas que tener en cuenta. Bien, entonces dice, si se escribe x de esta manera, digamos x como a más h, volvemos a la función original, bien.
sea, de una o la otra manera es lo mismo. O sea, que la derivada, tanto la definición esa, con el h tendiendo a 0, como esta con la x tendiendo a A. Es la misma. Pero con esta cuestión, fíjense que puedo usar, bueno, puedo usar una o la otra, no pasa nada. Y acá dice, la recta tangente es la recta que pasa por el punto A, f en A, cuya pendiente es igual a f', es decir, la derivada de la función en el punto. Por lo tanto, o sea, la tangente tiene pendiente, que es la derivada. Esto es una cuestión de que no es, a ver, no es que la derivada, no es que la pendiente me define la derivada, al contrario, la derivada me define la pendiente, ¿se entiende? Por eso es que no pueden decir que la derivada es, o sea, que la definición de derivada es la pendiente. Sí podemos usar sí podemos usar la derivada como pendiente de la recta, pero no, si te preguntan cuál es la definición, no poner eso como definición. Sería más o menos así. Es como si yo le pregunto la definición de función y ustedes me dicen la x al cuadrado. La x al cuadrado sí es una función, pero no es la definición de función. ¿Se dan cuenta la diferencia? Existen muchas otras funciones, x al cubo, entonces uno no puede dar la definición de la palabra función o de lo que llamamos función por un ejemplo. Acá es lo mismo, no podemos definir derivada por una de sus representaciones. Bien, no sé si quedó claro. Pero bueno, sabiendo que usamos la derivada como pendiente de la recta tangente, de esa ecuación que teníamos arriba, que era y menos f en a, y acá teníamos m originalmente, por x menos a, ahora resulta que a esta pendiente la podemos reemplazar por la derivada en el punto. Fíjense que acá va esto. ¿Sí? Bueno. A ver, intenten hacer ustedes, aunque ya está casi ahí medio resuelto, intenten hacer ustedes esto. Encuentren la recta tangente a esta parábola en el punto 3,6. ¿Qué harían? ¿Dónde estaba eso? Sí, la misma que yo ya les di recién. ¿Qué tendrán que hacer? Reemplazar el 3 en A Claro, agarran el valor de A. y tirar menos 6. Claro. Bien. O sea que acá, ¿cuánto daría la pendiente? Menos 2. Menos 2, porque es 2 por 3, 6, menos 8, menos 2. Bien, razón de cambio, ese otro concepto, razón de cambio. ¿A qué llamamos razón? Que eso ya lo habíamos hablado un poquito. ¿Se acuerdan que yo dije los números racionales? Razón Una también es división. claro, también es una cuestión de división, o tiene asociado el concepto de división. Entonces, razón de cambio es un cociente en donde tiene un cambio arriba y un cambio abajo. ¿Qué significa un cambio? Un incremento, una variación, ¿sí? Por eso se llama razones de cambio, porque tengo un cambio arriba o un incremento arriba y un incremento abajo. Que en todas estas funciones que estamos haciendo, que estamos viendo, en todas estas definiciones de derivada, fíjense, arriba tengo una resta y abajo también tengo una resta. Arriba tengo una resta y abajo no hace falta, tengo h. Pero estas razones de cambio se llaman razones de cambio porque, por ejemplo, en el tema de la gráfica de la pendiente, que quedó por acá arriba, la voy a buscar. Voy a agrandar un poquito. Fíjense. A lo mejor esto lo hacían en la secundaria. Vamos a ver si se acuerdan. Esto sería ser x menos a. Y esto sería ser f de x menos f en a. ¿Sí? Fíjense que arriba yo tenía f de x menos f en a y abajo yo tenía x menos a. O sea que en definitiva, ¿qué estoy haciendo?
delta I o el cambio en I sobre el cambio en X. ¿Lo vieron esto en la secundaria? Sí, ¿Sí? Yo no. yo sí, Domini. No. Ninguno de ustedes, ven así, ninguno de ustedes, cuando les dábamos, vamos a suponer, esta recta, ¿qué hacían para graficarla? Tomar 2 puntos. Marcabas 2 puntos. Esa es una forma. Ninguno de ustedes decía, bueno, este 2 en realidad es 2 sobre 1, es decir, que hago 1 para la derecha y 2 para arriba. Sí, encontraba la ordenada del origen. Claro, porque acá, bueno, el ordenador de origen es el 0, 0, Sí. porque no tiene... Pero nadie hizo eso de 1 para la derecha y 2 para arriba. Sí, yo sí. Bueno, fíjate que este 2 era que era la variación en Y. Y este 1 es que era tu variación en X. ¿Sí? Estás haciendo lo mismo que ahora y es la pendiente de la recta. Estás haciendo tu variación en Y sobre tu variación en X. Lo que pasa es que no se te dijo que era eso. Se te dijo, cuando vos tenés un 2 ahí, ponés o sea, 1 para la derecha y 2 para la izquierda y 2 para arriba. Si tenías 2 tercios, eran 3 para la derecha y 2 para arriba. Si tenías menos 1 tercio, eran, vamos a suponer, 3 para la derecha y 1 para abajo, o a lo sumo, 3 para la izquierda y 1 para arriba. Porque fíjense que esas dos tienen la misma pendiente. ¿Se acuerdan? Algunos secundarios lo enseñan así algunas profesoras. Bueno, esas son las razones de cambio, ¿sí? Esa percepción de que es la variación en Y sobre la variación en X. Dice, supongamos que Y es una cantidad que depende de otra cantidad de X, como cualquier función, y Y es una función de X, y lo expresamos como Y igual a f de X. Si X cambia de X1 a X2, entonces el cambio en X, también conocido como incremento en X, es la variación en X. Y lo mismo corresponde a la variación en Y. Eso que estuvimos trabajando, o que ustedes estuvieron trabajando en la secundaria, cuando corrieron 2 unidades para un lado y 2 para el otro, se llama razón de cambio promedio de Y respecto de X. Es promedio, ¿por qué? Porque voy a hacer varios grafiquitos para que nos entendamos la idea de promedio. Vamos a suponer bien, vamos a suponer que yo voy de este punto a este punto, ¿sí? O sea, tengo un punto 1 que va del 1 al 1, 2 y el punto 2 que va de 3 a 6, ¿sí? Bien, yo puedo ir así, puedo ir así, puedo ir así, voy a hacer otro color, puedo ir así. ¿Se dan cuenta que hay infinitas formas de ir? Bueno, hizo lo que quiso. ¿Se dan cuenta? Cuando yo calculo la razón de cambio promedio, esta variación en Y sobre variación en X, ¿qué me daría en este ejemplito que acabo de hacer yo? ¿Cuál es mi variación en Y? ¿Cuánto varió en Y? 4. Claro, 6 menos 2. Muy bien, el compañero dijo 4 ya de entrada. ¿Y mi variación en X? 3 menos 1. 3 menos 1 o 2. O sea que, en promedio, yo tuve una razón de cambio de 2. Pero fíjense que eso no es una interpretación puntual de cada una de estas curvas. En realidad, a la única que está siendo fiel ese 2 es a esta recta que es secante entre esos dos puntos. ¿Sí? Es una razón de cambio promedio. Es decir, que en promedio fue aumentando 2 unidades por cada unidad que yo tuve en X, porque eso sería un promedio, digamos. Del 1, en el medio está el 2. De 1 acá, de 1 a 2 hay una unidad. Tendría que haber aumentado para justo 4. Pero a lo mejor eso no se da. Porque esto es promedio, ¿sí? Es una razón de cambio. ¿Sí? Se llama razón de cambio promedio en ese intervalo. En cambio, cuando le ponemos el límite a esa razón de cambio, ya dejamos de tener una razón de cambio promedio y pasamos a tener una razón de cambio que se llama instantánea, o mejor dicho, más real.
Es decir, esa derivada, esa razón de cambio que ustedes ven, por ejemplo, cuando están manejando y van viendo el velocímetro sería la razón de cambio instantánea, porque te va mostrando instante a instante a qué velocidad vas. No te hace ese promedio genérico que cuando terminas el viaje vos decís, fui a 100 kilómetros por hora en promedio. No, te va diciendo cuando va a 80, te va diciendo cuando vas a 120, bien. Te va mostrando el cambio instante a instante. Bien, entonces dice, el límite de estas razones de cambio promedio se llaman razones de cambio instantáneas, lo cual se interpreta, fíjense, ¿ves? Se interpreta como la pendiente de la recta tangente. Es decir, no es la pendiente, se interpreta como. Por eso van a ver muy clarito cuando les pidan en un examen de la definición y de su interpretación, ¿sí? La definición es una cosa, la interpretación está bien poner la pendiente de la recta tangente. Esa es bueno, acá está la formulita de razón de cambio instantánea. Y dice, la derivada en un punto, esa derivada porque es f' en un punto, es la razón de cambio instantánea de la función respecto a x cuando x es igual a a. ¿Van viendo cómo aparecen más cosas de la definición de derivada? La derivada es aquella formulita que vimos más arriba. Y es la razón de cambio instantánea de la función respecto a la variable x cuando x es igual a. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió más o menos este PowerPoint? Tenemos todavía un poquitito más, un material más que me dio. Que es el siguiente. Razón entre derivabilidad y continuidad. ¿Se entendió entonces lo de la derivada, las dos formulitas que se usan? Esto quedó muy grande. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver relación entre derivabilidad y continuidad. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la definición de derivada decía que era el límite, vamos a ver, cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f a sobre h, y yo les dije, por favor, agreguen acá cuando escriban qué cosa que no se tienen que olvidar. ¿Qué cosa? Voy a poner un naranja. Si el límite, ¿qué cosa? Existe. Porque acá vamos a ver una pequeña cuestión. Vamos a ver que hay ciertas funciones en donde este límite no existe. Profe, esto no está en el apunte, ¿no? Sí, estaba en el PowerPoint anterior, acá. Acá. Que si No, lo existe que el está límite por existe. explicar ahora, perdón. Debe estar, pero para mí que hizo un resumen la profesora. No, porque acá terminó la 2.7 con este último de rango. Bueno, no sé, ella me pasó Razón de esto. cambio. No, y a lo mejor es de la sección siguiente. No puede ser. Acá ya aparecen funciones derivadas. O sea, esto estoy seguro que está más adelante. Pero a lo mejor este es un resumen que hizo ella para darles a ustedes. Bueno. Entonces, acuérdense que en la definición de derivada dice ese comentario si es que este límite existe. Bien, entonces dice, tenemos derivabilidad y continuidad, dos términos importantes. La continuidad ya lo saben, ¿no es cierto? Una función es continua cuando existe la función en el punto, cuando existe el límite, y cuando el límite coincide con la función en el punto. Bien. ¿Recuerdan lo que significaba que un límite existiese, no? ¿Cuándo el límite existe? Cuando existen los dos límites laterales. Perfecto, a no olvidarse eso, porque a veces ya se olvidaron de eso, es tan viejo que ya no nos acordamos. Y en realidad, límite se mete dentro de continuidad, límite de continuidad se mete dentro de derivadas. O sea que si me olvido de algo, es probable que a lo mejor no entienda o después no entienda por qué no me va bien en algunos ejercicios, ¿sí? Dice, tenemos aquí dos conceptos importantes que hemos estudiado y nos surgen algunas preguntas. ¿Toda función continua en un punto será derivable? ¿Toda función derivable en un punto será continua? ¿Por qué? Porque ser derivable y ser continuas no necesariamente son sinónimos. Y ahí aparece una hermosa función. ¿Qué función es esta? ¿Alguien la reconoce? ¿La gráfica? Sí, no es x al cuadrado.
No, es que El acordate valor una parada. absoluto de X. El Valor valor absoluto de ¿es una función continua? ¿El valor absoluto de X es una función continua? Sí. Sí. Pero ya les arruino y les digo que no es derivable. Es continua, pero no es derivable. Es más, es uno de los contraejemplos más comunes en la historia de la matemática para cuando les pregunten, ¿toda función continua es derivable? ¿Ustedes qué van a poner? Que no. No. No No. con el valor absoluto. ¿Por qué? Y le ponen como contraejemplo el valor absoluto, si es un verdadero y falso. Fíjense que ya le estoy dando hasta cómo es la respuesta. Pero porque es uno de los contraejemplos más claros. Es decir, no toda función continua es derivable. Aunque sí, ya les voy diciendo, se necesita que sea continua para ser derivable. ¿Se entiende esa pequeña diferencia? Yo puedo tener el mundo de las funciones continuas, acá funciones continuas, y dentro de este gran mundo de funciones continuas tengo las funciones derivables. Es decir, necesito que sea continua para que sea derivable. Pero no todas las continuas son derivables, ¿se entiende? Ahí tenemos una que es continua, pero no es derivable. Bien, ¿por qué no es derivable? Porque cuando yo calculo estos límites por derecha y por izquierda, que están acá resueltos, fíjense, cuando lo calculo, este límite, para hacer el límite cuando x tiende a 0, voy a partir de ahí, voy a agrandar un poquito, me parece que es medio chico para ustedes. Voy a arrancar desde ahí para no hacer todas las cuentas. Termino queriendo calcular este límite. ¿Y cómo calculo este límite, que es una indeterminación del tipo 0 sobre 0? Yo acá tengo que abrirlo al límite cuando x tiende a 0 por derecha, que cuando es por derecha, arriba me queda x sobre x, ¿sí? Y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, que es menos x sobre x. O sea, esto vale 1 y esto vale menos 1. O sea, ¿son iguales estos dos? No. No, son distintos. Por lo tanto, ¿este límite existe? No. No existe. ¿Sí? Bien, ¿cómo se ve clarito en la gráfica? ¿En dónde lo podemos ver? ¿Qué pasa? La voy a hacer acá en la gráfica porque no me deja... sí, en el eje acá Y. sí. ¿Cómo? En el eje Y, ahí en 0. Fíjense que yo estoy queriendo encontrar la derivada en el punto 0. ¿Qué pasa en el punto 0? Y un ¿Cómo es la punto pendiente para acá? creciente. Creciente, positiva. ¿Y acá la pendiente cómo es? Decreciente. Decreciente. Esto es lo que se llama punto anguloso. Cuando las gráficas tienen punto anguloso, es decir, que forma un ángulo, cuando no es suave, no es derivable, por más que sea continua. Porque el límite ese no va a existir. Y fíjense, si la interpretación de la derivada era la pendiente de la recta tangente, en este punto que está acá, en el 0, ¿qué pendiente me dicen que tiene? Cero. No, Pero sí. 1. tampoco. No tiene pendiente. Porque yo te puedo preguntar, ¿qué pendiente hay en 2? Y vos me decís, en 2 la pendiente vale 1. Y yo te pregunto, ¿qué pendiente hay en menos 3? En menos 3 la pendiente vale menos 1. Pero en 0, por derecha vale 1 y por izquierda vale menos 1. En 0 no, tenés un cambio de pendiente muy brusco. ¿Se entiende? Por Y eso, entonces esto también va a ser para los casos donde no tenga negativo y positivo. Por ejemplo, si tengo pendiente un ángulo como estos en todo el cuadrante claro, positivo, no va a ser función igual. no va a tener derivada. Perdón, no va a tener derivada igual. Bien, perfecto. En realidad, claro, porque diferente es cuando vos me haces así. Si la curva es así, si mi gráfica es así, yo ahí te entiendo que viene positiva, pasa a 0 y después vuelve negativa. Pero cuando es así, que en ese punto cambia bruscamente, las funciones no tienen, no tienen derivada, no son derivables, ¿sí? Porque el límite no existe. En cambio, estas que se llaman curvas suaves, sí son derivables. Y tienen derivada y tienen pendiente.
Dice, observe que para x igual 0 la función valor absoluto cambia su expresión algebraica, por lo tanto debemos calcular los límites laterales si es que este límite existe. Bien, como no existe, f no es derivable en x igual a 0. Dice, notemos que la gráfica de la función valor absoluto tiene un punto anguloso en x sub 0. Entonces, respondemos entonces a las primeras preguntas, ¿no? No toda función continua es derivable. Esta afirmación se puede decir de la siguiente continua. Si f en x sub 0 es continua, no implica que sea derivable. Ahora, si es derivable, ¿es continua? Sí. 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 Siempre que sea derivable, es continua. En cambio, siempre que es continua, no necesariamente es derivable. Necesito que sea continua, pero no es seguro. ¿Sí? En cambio, acá me dice, si una función es derivable en un punto, entonces f es continua. Vamos a ver por qué. Bien, eso surge de la definición de continuidad. ¿Se acuerdan? Esta es la definición de continuidad. Para probar que f es continua en un punto, tenemos que demostrar, en realidad, esto, que era la definición de continuidad. Entonces, ¿qué hace acá? Bueno, calcula el límite de esto. Esto se llama artilugio matemático. Se va construyendo la demostración. Yo calculo el límite de la parte superior de mi definición. ¿Se acuerdan que es fx menos f? Esto sería f de x menos f en a, según lo visto en mi demostración. Nosotros lo voy a anotar acá por si no se lo olvidaron. Una de las definiciones era esta. ¿Sí? Que sería lo mismo que hacer lo siguiente. Es solamente que está escrito de otra manera. ¿Se ve? Es lo mismo, nada más que en vez de A está puesto X sub 0. Bien. Entonces, la demostración primero parte... Perdón. Primero parte con la parte superior nada más. Dice el límite cuando X tiende a X sub 0 de f de X menos f de X sub 0. ¿Por qué hace eso? Porque yo quiero llegar a esto. Ya vamos a llegar a eso. Paso siguiente, multiplica arriba y abajo por esto. ¿Está bien hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Sí, sí. ¿Cuánto vale esto? 1. Vale 1. Multipliqué por la igualdad. Lo que hago después, en realidad, es asociar esto. ¿Sí? Cuando Te queda la asocio de esa fórmula de la pendiente. manera... ¿Cómo? Te queda la fórmula de la pendiente. Claro, la fórmula de la derivada. La fórmula de la derivada. Que después la usemos para la pendiente también es válido. La fórmula de la derivada. Cuando lo tengo de esa manera, lo puedo asociar así. Y dejar esto por otro lado. Paso siguiente, lo que hace es aplica el límite. Que el límite, esto porque esto es así, el límite es distributivo respecto al producto, siempre y cuando esos límites existan. ¿Esto a qué tiende? Perdón, no a qué tiende. Casi que a qué es. Esto es la derivada de la función en x sub 0. Y esto tiende a 0. O sea que esto es 0. 0. Pero yo había partido ¿de dónde? ¿Cuál era mi función de la cual yo partí? Partí de acá. Hice todo eso y llegué a 0. Sí. El límite cuando x de x sub 0 de f de x menos f en x sub 0 me da 0. ¿Qué puedo hacer? Puedo despejar, ¿no? Puedo pasar esto que está restando acá para el otro lado sumando. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué me queda eso? ¿Qué era esto?
La condición de continuidad. La definición de continuidad. Es decir, que si mi función es derivable, y yo pude armar toda esta estructura, multipliqué por esto que valía 1, asocié para que me quede la derivada, o sea que si mi función es derivable, entonces es continua. ¿Sí? Acá está la demostración de esto. Para terminar la prueba vemos que este límite es igual a este límite y va pasando a decir que esto es igual a esto y es la definición de continuidad en el punto. Bien, observación 4, que está muy interesante, dice, podemos utilizar este teorema para encontrar valores del dominio donde la función no es derivable sin tener que calcular el límite del cociente incremental, ya que si la función no es continua en un punto, entonces no es derivable. Es decir, cada valor que no esté en el dominio de la función, ahí no va a ser derivable. ¿Por qué? Porque si ahí la función no es continua, ¿sí? Entonces, si la función es derivable, implica que es continua. Si la función no es continua, implica que no es derivable. ¿Se entiende eso? Sí. Necesito que la función sea continua para que sea derivable, pero aún así, no toda función continua es derivable. Entonces, si yo quiero estar segura de que una función sea continua, bueno, más allá de hacer el estudio de continuidad, pero si a mí me dicen que tal función es derivable en tal punto, es porque es continua en ese punto, si no, no se podría derivar, ¿sí? Bien. Dice, demostrar que la función tal no es derivable en x igual 0. Vamos a demostrar eso, o vamos a resolver eso. Vamos a suponer que me preguntan, ¿esa función es derivable en x igual 0? Bien, ¿qué podemos hacer? Aplicar la definición de derivada. ¿Qué más, digamos, Ver si es qué continuo. podemos? ¿Qué? Ver si es continuo. Bueno, pero la función esta es continua en 0. ¿Cuál es la gráfica de esta función? ¿Se acuerdan? Sí, es como... Sí, es así. ¿Como así? Sí, Claro, porque es la inversa de x al cubo, ¿sí? Entonces, si la x al cubo es así, esta es simétrica respecto a la identidad. Bueno, ¿es Cociente, continua? ¿Cómo? profe, cociente incremental, ¿a qué se refiere bien? Cociente incremental era esto. Cociente incremental es al incremento en y sobre el incremento en x, Ah, listo, listo. Ahora sí. ¿sí? Bueno. Tengo esta función. ¿Es continua en el 0? Sí, es continua en el 0. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a aplicar, o sea, es continua, pero eso no implica, o sea, mínimo necesito que sea continua. ¿Es continua? Sí. Ahora, claramente me están diciendo que no es derivable. Vamos a aplicar alguna de las definiciones, las que quieran, no sé, vamos a x tendiendo a 0, ¿no? Porque ese es el punto de interés. ¿Cuál quieren que usemos? F en 0 más a, no, si ya puse x tendiendo a 0, tendría que ser f en x menos f en 0 sobre x menos 0. ¿Qué me quedaría? Límite cuando x tiende a 0 de raíz cúbica de x menos 0, ¿no es cierto? Sobre x menos 0. ¿Cómo me queda esto? Este límite, si lo miro así, ¿cómo me da? Te queda una indeterminación. Una indeterminación. Lo sigo trabajando algebraicamente. ¿Puede ser que esté bien? ¿Se entiende lo que dice acá acá? Sí. ¿Lo podés explicar de nuevo? Sí. Acá yo pasé la raíz como, porque raíz
cúbica de x menos 0 es raíz cúbica de x, y x menos 0 es x, pero la raíz cúbica la puedo escribir como x a un tercio. Cuando tengo la misma base y se está dividiendo, los exponentes se restan. 1 tercio menos 1 menos 2 tercios. Que lo pongo en el denominador. ¿Sí? ¿Y por qué pusiste ahí en Cuando positivo, calculo- profe? ¿Cómo? El 2 tercios, ¿no está en positivo eso? Claro, pero porque esto o lo escribo como x a la menos 2 tercios, o lo pongo en el denominador. Yo lo puse en el Ah, denominador. ok, ok. ¿Sí? Sí, sí. Lo puse en el denominador porque para que lo vean, porque yo pongo x a la menos 2 tercios, a veces se olvidan del menos y me lo siguen evaluando y les da 0 este límite. Pero en realidad, ¿cuánto da? El denominador tiende a 0 y todo tiende a infinito. ¿Qué pasa acá en este punto? Yo no la hice bien a la gráfica, o sea, no está mal, pero no es que no está bien tampoco, digamos. Porque esta gráfica en ese punto tiene mucha pendiente, casi como que es una recta vertical. Por eso, tiene tanta pendiente, por eso me da infinito, que es casi vertical. Entonces, en ese punto, si yo agrandaría y lo hubiera hecho bien, 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 tengo en este punto acá una pendiente así y otra pendiente así. ¿Sí? Entonces, no es derivable. No es derivable, ¿por qué? Porque este límite, por más que la función es continua, este límite, ¿qué pasó? No existe. Eso es lo que se llama cuando la recta es vertical, la tangente. ¿Cómo? Esto es cuando la recta tangente vertical no se llama, no es este el caso. Se llama asíntota, pero para otra cosa eso. Cuando ustedes calculaban y les daban algo así muy... ¿Se acuerdan que cuando calculaban, cuando hacían un límite a un número y le daban infinito, ¿qué tenían ahí ustedes? Una asíntota vertical. Una asíntota vertical. Bueno, acá sería como que tendría una asíntota vertical, pero no la tiene porque en realidad el cero forma parte del dominio. ¿Ven? Ustedes encontraban las asíntotas verticales en puntos que no pertenecían al dominio. ¿Se acuerdan de eso? Ese punto ahí, se acercaban por derecha y por izquierda, pero en ese punto no estaba en el dominio. Bueno, este punto sí está en el dominio, pero me da infinito. Es que tiene mucha pendiente en ese punto. Bien. Dice, características geométricas de la gráfica de una función no derivable. Es decir, cuestiones que aparecen en la gráfica de una función cuando no es derivable. Bueno, una función no es derivable en un punto, sí. No es continua en un punto, mínimo. No es continua en un punto. Si los límites laterales del cociente incremental son distintos, como dimos en el ejemplo del valor absoluto, es decir, por derecha y por izquierda. Cuidado que estos ítems se nos pueden preguntar, en la profesora. Si el límite del cociente incremental, lo que estamos haciendo, no existe y es infinito, como nos dio recién, que nos dio infinito. Cada uno de estos ítems se puede interpretar en una característica, bueno, en la gráfica que vamos a ver a continuación. Bien. Esto es cuando nos das diferentes límites por derecho o por izquierda, cuando tenemos o por ejemplo la función no es continua en ese punto, cuando nos da diferentes límites, acá sí un punto anguloso, o por ejemplo, cuando tenemos una tangente que es vertical. Dice, una función derivable tiene una gráfica que es continua y suave, sin cambios bruscos. ¿Sí? Entonces uno a simple vista puede ver una gráfica y saber en qué puntos va a ser derivable y en qué puntos no. Bien, hasta ahora, todo lo que vimos es derivada de la función en un punto. Pero también tenemos lo que se llama derivada de una función. Y listo, a secas. La derivada de una función es una función. Me da de nuevo una función. Bien. ¿Cuál es la ley, mejor dicho? Nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Esta. Yo se la nombré a esto antes, hace un ratito, apenas empezamos. No, esta no. De h tendiendo a 0. ¿Y qué ponía? F de a más h menos f en a sobre h. Y esto era la derivada de f en x igual a. Y esto se escribe f' en a. Ahora,
La función, la derivada de una función, que es, fíjense, acá ya uso x, es la misma, nada más que f de x más h menos f de x sobre h. No necesito un punto. Después, si quiero, voy poniendo el punto que quiero, como hicimos antes. ¿Sí? Si quiero después, acá pongo el 2, el 3, el 4. Esto es la gráfica, es la definición de la derivada de una función, de manera genérica. Y me da como resultado una nueva función. Ya vamos a ver ejemplitos. Bueno, esto sería en un punto. Podemos definir una función a la que llamaremos función derivada, o, sí, función derivada o la derivada de una función a seca, cuyo dominio es el conjunto de valores tal que f sea derivable, porque ahora no todo, o sea, si el dominio de mi función eran todos los reales, por ejemplo, el dominio de la raíz cúbica, son todos los reales, no hay ningún problema con esa función. Pero el dominio de su derivada no van a ser todos los reales. El dominio de la derivada de esa función van a ser todos los reales menos qué valor. El 0, porque en el 0 no me dio derivada. ¿Se dan cuenta? Ahora voy a tener una nueva función y en esa función yo voy a tener un nuevo dominio. No tiene por qué coincidir. Puede coincidir en algunos casos, pero no necesariamente coincide siempre. Bien, definición, una función es derivable en un intervalo abierto si es derivable en cada uno de los puntos. No es que vamos a estar haciendo todos los puntos, vamos a hacerlo después de manera genérica. ¿Sí? Vamos a estar trabajando con eso de manera genérica. Bien, encontró la gráfica de la función derivada a partir de la gráfica de la función que me dan ahí. Antes de pasar a eso, yo voy a darles algunas derivadas por definición, vamos a trabajar al menos una o dos, para que vean, porque si no es como que saltar muchas cosas. Vamos a suponer que yo les doy la función, vamos a arrancar con funciones sencillas. Esta. Y yo quiero cuál es la derivada de esta función. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Cómo sería la función en x más h? X más h cuadrado. Perfecto, x más h al cuadrado, menos x al cuadrado sobre h. Y acá tengo que trabajar algebraicamente. ¿Sí? Sí. Es decir, la derivada de x al cuadrado, y esto es algo que pueden memorizar, después ya se van a memorizar las reglitas de derivación, la derivada de x al cuadrado es 2x. Fíjense, esta es una función, ¿o no? X al cuadrado es una función, y 2x también es una función. El dominio de esta función son todos los reales, el dominio de esta función también. No necesariamente es porque siempre va a ser igual. En el caso anterior, el dominio de raíz cúbica de x eran todos los reales y el dominio de su derivada eran todos los reales menos el 0. Es decir, al ser una nueva función, al ser la derivada una función, tiene todo lo mismo que se vio de funciones anteriormente. Es decir, tiene un dominio, tiene una imagen, etc. Tiene una gráfica, ¿sí? Cada función va a tener todo lo mismo que se estuvo dando hasta recién. Bien, eso de graficar en GeoGebra, no sé si se los da de tarea. Sáquenle de último una foto e intenten hacerlo, porque no me dijo nada de cómo iban a trabajar ustedes. A ver, encontrar... ¿Cómo? ¿Por qué GeoGebra? Y porque acá dice Grafica en GeoGebra, es una aplicación que ustedes pueden abrir directamente. Sí. Sí, la conozco, pero no sabía por qué. Y porque es de uso libre, hasta la puedo usar online, no hace falta que descargues nada. ¿Sí? Sí. Bueno,
eso cópienselo para a lo mejor empezar a jugar un poco con GeoGebra. Vamos un poco a la actividad de ejercicio 8. Encuentre la expresión de la función derivada, ¿sí? En la gráfica, en la actividad 7. Vamos a encontrar esta, más interesante, un poquito más interesante. Bien, vamos a tener que hacer muchas cuentitas, así que el que no me entiende o el que no me sigue, por favor, a veces no sé qué hace esto. Uf. A ver, esperemos que no se empiece a tildar. Ahí está. Bien, me piden esta expresión, la expresión de la derivada de esa función, por definición. ¿Por qué digo por definición? Porque después se van a aprender algunas reglitas y después uno no usa más la definición. Pero cuidado porque siempre en los exámenes les piden encuentre la derivada de tal función por definición. ¿Sí? Por definición sería aplicar esto. Bien, ¿cómo me quedaría este límite? ¿Límite de qué? ¿Qué pongo? X más h al cubo más x más h menos. No, acá iría menos x más h menos x al cubo menos x, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Todo el mundo entendió? Sí. Bien. ¿Y ahora? El trinomio. Desarrollar el juego del binomio. Ajá. ¿Quién me lo dicta? Ahí nos quedamos todos en silencio. X al cubo más 3x al cuadrado h más 3x por h al cuadrado más h cubo menos x menos h, hice la distributiva, menos x cubo más x sobre h. Eso, si no se lo saben, es otra de las grandes cosas por las cuales después les va mal en la parte de derivada. Puedo sacar h. Y calcular este límite, que esto y esto tiende a 0. Es decir, que me queda ¿Cuál? 3x al cuadrado. Y esta es la expresión de la derivada de la función. O sea, esta es la función derivada de la Me parece que función. está Pero mal. me faltó algo. Hay Sí, algo que hice porque mal. el H Este queda h no fuera, iba. queda -1. Menos 1, perfecto. Sí, Ahí me sí. di cuenta cuando miré la ley, porque cuando sepan las reglitas, ya mismo se van a poder corregir. Ya mismo se van a poder corregir como me corregí yo recién, que miré la ley y dije, no, pará, te está faltando algo. Para eso sirve saberse las reglitas. Ahí está. Ahí está. Ahí hay un paréntesis. Ahí está. Esta es la expresión de la derivada de la función de arriba. ¿Sí? Ahí está. De x al cubo menos x, la expresión es 3x al cuadrado menos 1. Profe, el -1, ¿de dónde sale? Cuando saqué, fíjate, me quedaron a mí, lo voy a marcar acá, me quedó acá una h, acá una h al cuadrado, acá una h al cubo y acá otra vez una h. Si yo saco factor común h, de este primer término, me queda 3x al cuadrado. De este término me queda 3xh. De este término me queda h al Sí, sí, cuadrado y de este término me queda el 1. Que yo había puesto h. ahí tenía algo en la pantalla que me tapaba la última H. No, no lo había visto. Gracias. De nada. Bueno, vamos a hacer uno más. ¿Quieren hacerlo ustedes o quieren que lo hacemos juntos? ¿Cómo se sienten con esto? Como quiera, profe. Y como ustedes quieren en realidad. A mí me da Si lo quieres lo mismo. Es más, hacemos nosotros y después lo hacemos juntos dale, dale. para resolver. Así van practicando un poquito. Tienen que hacer el de raíz de x. No es fácil, ¿eh? Así que no se frustren.
pero pueden hacerlo porque ya saben un montón de cosas de límites. Sí, profe. A mí Bueno, ya me salió. Ah, bien, ¿cómo te dio? solamente que sin el límite. Me lo olvidé. Sin el límite, bueno. A ver. 1 sobre 2 por raíz de x. Perfecto. Esa es la derivada. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2, o sea, un medio, no, 1 sobre 2 raíz de x, pero vamos a hacerlo. Esto sería la raíz de x más h menos raíz de x sobre h. ¿Cómo hicieron para resolver esto? Con el conjugado. Perfecto. Multiplico arriba y abajo por una expresión, con un más acá. Por eso, en realidad, saber mucho del límite es lo que me va a ayudar a hacer esto por definición. Abajo me queda h, paréntesis, y arriba me queda la raíz de x más h al cuadrado, porque es una diferencia de cuadrado, es decir, que me queda x más h menos x. Me queda una h arriba solita, por lo tanto la puedo, si me deja el color acá, la puedo simplificar. ¿Y arriba cuánto me queda? 1. Y abajo, cuando h tiende a 0, ¿a qué tiende esto? Este pedacito. A raíz de x solo. ¿Y raíz de x más raíz de x? 2 raíz de x. 2 raíces. Y esa es la derivada de esa función. A ver qué más hay acá. Bueno. Después, en la clase de práctica, que lo van a ver ya después la otra semana, hay una tablita en el libro, que es la tablita de las reglas de derivación, ¿sí? Que también se va a trabajar con eso. O sea, que no se preocupen que el martes que viene vamos a trabajar conmigo un poco más sobre el tema de derivada. Hay algo que también se llama derivada de orden superior. ¿Sí? Las derivadas de orden superior es derivar una vez que yo ya derivé. Por eso se llaman de orden superior. Porque es volver a derivar. El escrito más fácil sería el que yo inventé o el que yo busqué, por ejemplo, este. ¿Qué sería? La primera derivada, por eso se llama, ahora podemos decir primer derivada, hasta recién decíamos la derivada, como si fuese única. Yo tenía esta función y la derivé y me dio esta función. A eso la llamamos primer derivada y va con un solo apóstrofe. Ahora, si yo quiero la segunda derivada, va con 2, esto sería derivada de orden superior, porque son superiores a 1, ¿sí? Vamos a leer un poquito y vamos a ver cómo lo encontramos también. Si una función derivable, si f es una función derivable, entonces su derivada es también una función, como venimos trabajando. Profe, Y nos podría, sí,
La primera derivada no sería 2x. Sí, perdón, puse x al cuadrado. Gracias. La función es x al cuadrado, la derivada es 2x. Dice, si la primera derivada es una función, nos podríamos preguntar si es derivable y en dónde. ¿Y en dónde podríamos seguir derivándola? Si f' es derivable, entonces estamos en condiciones de encontrar la primera derivada de la primera derivada. O sea, sería la segunda derivada de la función original. Entonces esa se la llamaríamos derivada de segundo orden, ¿sí? Y sería volver a derivar. Se puede denotar así, o así, con doble apóstrofe, o sucesivamente, porque no es que nada más hay dos derivadas. Puede haber 3, 4, ¿sí? Entonces se llama, esta sería la tercera derivada porque tiene 3 apóstrofes, esta sería la cuarta derivada y así sucesivamente. Vamos a hacerla con esta para no mezclarnos tanto y después hacemos la del ejemplo. Hacer la segunda derivada sería derivar la primera derivada. ¿Se entiende? Volver a derivar la primera derivada. Entonces, en este caso, sería como si tomáramos esta función como función original. Y si calcularíamos ese límite, que para ahora le vamos a poner segunda, ¿por qué? Porque es nuestra segunda derivada, pero vamos a hacer el límite. Cuando h tiende a 0, ¿de qué? Todo lo mismo, nada más que con esta función. Ahora, si queremos, podemos ponerle a primera apóstrofe acá para indicar que vamos a hacer esto. Acá iría la apóstrofe también. ¿Cómo sería esta derivada? Bueno, usando esta función me queda 2x más h menos 2x sobre h. Dos x más 2h menos 2h menos 2x sobre h. Y este límite, perdón, no hace falta ya ponerlo porque no tengo nada más para calcular, y este límite vale 2. Me quedó este 2 acá, porque el otro se simplificó con un 1, ¿sí? O sea que, quiero borrar y no me está. O sea que la segunda derivada de x al cuadrado es 2. Esta función, que ustedes ven un número, pero en realidad es una función. ¿Qué función es? Es una función constante en 2. Es la función igual 2. ¿Se dan cuenta? Que por más que ven un solo numerito, no es Sí. un punto, es una función también. Y si quisiera derivarla una vez más, me voy a dar cuenta que en ese caso se me haría 0. ¿Se entiende lo de las derivadas sucesivas? Si yo quisiera, porque acá me están pidiendo que haga que encuentre la derivada segunda de la que ya habíamos hecho. Si yo quiero encontrar la derivada segunda de la que habíamos hecho, tengo que usar esta. Tengo que hacer, o sea, que la derivada segunda de esta función sería el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? Uso la primera derivada, de 3x más h al cuadrado menos 1, menos 3x al cuadrado menos 1 sobre h. Esto sería f en x más h menos f de x sobre h. Y acá tengo que aplicar el cuadrado del binomio. Me quedaría 3 por x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 1 menos 3x al cuadrado más 1. O sea, tengo que hacer lo mismo, nada más que considerando la función que yo obtuve ya al derivar una vez. Y acá todas las cuentitas. Yo sé por qué hago tanto hincapié en todas las cuentitas, porque entiendo que ustedes no tienen ganas de hacerlas. Pero es que si no las hacen, no les va a quedar. Es como que se va bajando el exponente de la x, ¿no? Bien, bien. Buena observación. En realidad, para funciones polinómicas, acá voy a sacar factor común h. Ah, y es como también como que multiplica el exponente, porque fíjate que acá le queda 6x. Esto me queda 6x. Para funciones polinómicas hay una reglita, que ya que está se las voy a dar.
y con esto terminamos, si yo tengo una función f de x que es x a la n, n potencia n, su derivada es n por x a la n menos 1. ¿Sí? Es como que baja el exponente y se le resta 1 a la potencia. Veámoslos, por ejemplo, para funciones de potencia, porque cada función tiene su reglita más adelante. Veamos, por ejemplo, con la x al cuadrado. La x al cuadrado, ¿qué me dio por definición? 2x. 2x. Si uso esta reglita, ¿n cuánto valdría en x al cuadrado? ¿En cuál, profe? Si yo tengo x al cuadrado, si quiero aplicar la reglita de funciones potencia, 2. 2. Su derivada, ¿cómo me tendría que dar? Y tiene que bajar el 2, x a la 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Y es lo que me dio, 2x. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con x al cubo. X al cubo, si aplico la reglita, baja el 3, que me queda 3, x al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Y si yo hago x al cuadrado, lo derivo una vez más, bajaría el 2, que me queda 3 por 2, 6, 2 menos 1, x. Entonces la derivada de 6x es 6, ¿no? Y la derivada de 6x es 6. Pero ya vamos a trabajar, o van a trabajar con Virgi, que ella es la que va a dar la práctica de estos temas. En la práctica vamos a trabajar mucho con esto. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió? Sí, profesor. Sí, sí. Bueno. Entonces nos vemos el martes que viene, chicos. Bueno, profe, Y mismo bueno, link. y el viernes por el examen también. Sí, sí. Pero bueno. Entonces nos vemos el viernes y el martes que viene. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, Listo. hasta luego, profe.